Bienvenidos al programa Fortaleciendo Nuestra Fe. Seguimos en nuestra serie sobre el Evangelio y al parecer este tema nos llevará a más sesiones, las cuales mandaremos más adelante, hermanos. Continuando con nuestro tema, nuestras vidas centradas en el Evangelio, quisiera iniciar con lo siguiente. La palabra Evangelio, creo que muchas veces en nuestro contexto lo hemos utilizado muy a la ligera. Tal vez muchas veces desconocemos su verdadero significado. Por ejemplo, ¿qué contestaríamos, hermanos, si nos preguntamos qué es el Evangelio? De hecho, platicando con hermanos, me ha tocado que muchos piensan que el Evangelio es exclusivo, donde solo lo requiero para ser salvo y después de eso ya no es necesario. Sin embargo, nosotros podemos ver en las Escrituras que como cristianos, como iglesia, debemos vivir a la luz del Evangelio día a día. Nosotros debemos aplicarnos y predicarnos el Evangelio todos los días. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16. Y también la Biblia nos muestra cómo Pablo elogia a la iglesia de Colosas, porque el Evangelio estaba llevando fruto y estaba creciendo en ellos. El apóstol Pedro enseña que la falta de un crecimiento espiritual en nuestras vidas sucede por olvidar lo que Dios hace por nosotros con el Evangelio. Segunda de Pedro 1:3-9. Un pastor menciona lo siguiente: si vamos a alcanzar la madurez en Cristo, debemos profundizar y engrandecer nuestro conocimiento del Evangelio como el medio señalado por Dios para una transformación personal y en comunidad. No estamos hablando de alcanzar la salvación, sino de alcanzar madurez. Por ejemplo, algunos cristianos ven el Evangelio como una entrada o una puerta al cielo, como ganar un boleto nada más al paraíso, pero el Evangelio es mucho más que eso, hermanos. No solamente es la puerta, también es el camino, es el medio de nuestra transformación. El Evangelio nos libera de la tiranía del pecado. El Evangelio nos reconcilia con Dios y nos da la libertad para deleitarnos con Dios. El Evangelio nos transforma. El Evangelio nos ayuda a entender cuánta es la distancia que existe entre la santidad de Dios y mi naturaleza pecaminosa. ¿Te imaginas, hermano? Jesús ha tomado sobre sí mismo la santa ira de Dios contra nuestros pecados. Es importante crecer en la vida cristiana a la luz del Evangelio. Y eso nos ayudará a tener una mejor perspectiva de la santidad de Dios. Crecer en mi visión sobre Dios y cómo realmente Él es. Isaías 55, 8 y 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y podemos ver también a través del Evangelio lo que realmente somos. Jeremías 17, 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Y conforme crece nuestro conocimiento del pecado y la santidad de Dios, irá también creciendo mi apreciación y amor por Cristo, su justificación, su redención, su sacrificio, su gracia, hermanos, esa gracia que tú y yo no merecíamos. Llegan a ser poderosamente dulces y preciosas para nuestras vidas. La cruz llega a estar más enfocada en nuestras vidas. Entonces tendremos un gozo real en nuestro Salvador. Tristemente, la santificación menciona
Un pastor, el crecimiento en santidad no surte efecto tan ordenadamente como nosotros quisiéramos. Debido al pecado que vive en nosotros, contamos con una tendencia continua de minimizar el Evangelio o de reducir la cruz. Esto sucede cuando minimizo la perfecta santidad de Dios pensando en Él como algo menos de lo que la Biblia declara que es. Cuando enaltecemos nuestra propia justicia pensando de sí mismos como alguien mejor de lo que en realidad somos. La cruz va reduciéndose y la importancia de Cristo en nuestras vidas también se disminuye. Hermanos, necesitamos nutrir nuestras vidas de la palabra de Dios y entonces crecer en el Evangelio nos ayudará a entender la santidad de Dios y a entender nuestro pecado. Descansemos en Jesús, nuestro perfecto Redentor, aquel que es nuestra justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Jesús lo hizo. La gloria sea al Señor. Dios les bendiga, hermanos.